Este hombre construyó una máquina del tiempo en su garaje y desapareció en 1997. Ahora regresó 29 años después. En 1997, un electricista autodidacta llamado Miguel Marquina entró en una máquina que él mismo había construido dentro de su propio garaje. Se adentró en el campo que ésta generaba y desapareció. Se esfumó, sin cuerpo, sin despedida, sin dirección a dónde buscarlo. Su garaje ardió hasta los cimientos esa misma noche. Los investigadores encontraron cobre derretido, transformadores destruidos y un patrón circular de quemadura de casi 2 metros grabado a fuego en el suelo de concreto. Pero no hallaron restos humanos, ninguna señal de Miguel en ningún lugar. Lo único que sobrevivió al incendio fue una nota escrita a mano, guardada dentro de una caja de herramientas metálica. Decía: no se trata del tiempo, se trata de cómo percibes las cosas. Durante 29 años, Internet debatió lo que le había sucedido. Viaje en el tiempo, secuestro gubernamental, un portal a otra dimensión. Algunos decían que estaba muerto. Otros aseguraban que nunca había existido. Y entonces, en 2022, Miguel Marquina reapareció. Más viejo, agotado, cargando una caja de madera llena de diarios, diagramas y 29 años de evidencia. Pero lo que trajo de vuelta no era una prueba de viaje en el tiempo, era algo mucho, mucho peor. Esta es su historia, el descubrimiento. Miguel Marquina creció en una zona rural de Castilla-La Mancha durante los años 70 y 80. Sin títulos, sin financiamiento, sin contactos. Solo un chico peligrosamente obsesionado con la electricidad, que rescataba transformadores de desguaces, que se enseñaba electrónica con libros de la biblioteca municipal y que pasaba cada hora libre en un garaje reconvertido detrás de una casa de campo alquilada, construyendo cosas que lanzaban chispas. Bobinas de Tesla, escaleras de Jacob, cualquier cosa capaz de producir un arco de alto voltaje. No tenía un plan, simplemente amaba el poder crudo y aterrador de la electricidad, y en algún momento a principios de los años 90, esa obsesión lo condujo a algo que jamás debió haber encontrado. Había construido una escalera de Jacob, 2 barras metálicas en forma de V, alto voltaje, creando un arco eléctrico que trepa hacia arriba entre ellas, un aparato estándar de demostración física. Pero Miguel notó algo para lo que ningún libro de texto lo había preparado. Cuando posicionó un puntero láser barato para que su haz atravesara el arco, el comportamiento del arco cambió. Se volvió más estable, más concentrado, y los objetos colocados cerca del arco parpadeaban. Al principio lo descartó como una ilusión óptica, el brillo del arco saturando su visión. Pero no pudo dejarlo pasar. Comenzó a probar de manera sistemática pequeños objetos metálicos entre las barras, tornillos, arandelas, monedas y a veces, por apenas una fracción de segundo, desaparecían. No se movían, no se caían, desaparecían. Visibles un instante, ausentes al siguiente y luego de vuelta. Y fue entonces cuando la vida de Miguel Marquina se partió en dos. Todo lo que había antes de ese momento y todo lo que vino después. La llamada. Se volvió obsesivo. Lo documentaba todo. Niveles de voltaje, condiciones ambientales, diagramas de cada configuración. Estaba convencido de que había tropezado con algo real. Simplemente no sabía qué era. Y necesitaba que alguien le dijera que no estaba perdiendo la razón. En enero de 1995, levantó el teléfono y llamó a un conocido programa de radio nocturno, especializado en fenómenos inexplicables, conducido por un veterano presentador llamado Arturo Vega. Miguel estaba nervioso, tropezando con sus propias palabras. Le dijo a Arturo que había construido un dispositivo en su garaje que podía hacer que los objetos se desvanecieran de la realidad por fracciones de segundo y luego reaparecieran exactamente donde habían estado, sin cambios. Arturo Vega, un hombre que había escuchado toda clase de afirmaciones imaginables, se inclinó hacia el micrófono. ¿Cómo sabes que el objeto desaparece?, preguntó. ¿No podría ser simplemente una ilusión óptica causada por el arco? La respuesta de Miguel hizo que Arturo se quedara en silencio. Sé que desaparece porque puedo sentirlo, dijo Miguel. Cuando el campo alcanza el punto justo, todo en el garaje se siente mal. El aire se siente como si estuviera conteniendo la respiración. Y no soy el único que lo nota. Mi perro ya no se acerca al garaje. Los pájaros no se posan en el tejado. Algo en ese campo hace que los seres vivos quieran estar en otro lugar. Hubo una pausa.
una pausa real. Luego Arturo dijo con cuidado: Miguel, quiero que lo documentes todo. Trae testigos, graba video y llámame de vuelta. Esa invitación lo cambió todo. La escalada. Durante los meses siguientes, los experimentos de Miguel se intensificaron. No se conformaba con hacer que los objetos parpadearan. Quería entenderlo, controlarlo, amplificarlo. Y para eso necesitaba más potencia, mucha más de la que su equipo rescatado podía ofrecer. Así que en el verano de 1995, Miguel hizo algo temerario. Robó 6 transformadores industriales de una subestación eléctrica rural. Los conectó en serie dentro de su garaje, creando un sistema capaz de succionar cantidades masivas de electricidad de la red. Y cuando lo encendió, consumió tanta energía que provocó una caída de tensión en varias propiedades vecinas. Las luces parpadearon, los electrodomésticos se apagaron. Los técnicos de la compañía eléctrica rastrearon la sobrecarga directamente hasta el garaje de Miguel. Fue arrestado, acusado de robo y puesta en peligro imprudente, sentenciado a 60 días en prisión. La mayoría de las personas se habrían detenido ahí, habrían aprendido la lección, habrían vuelto a reparar electrodomésticos. Miguel no. Esos 60 días en una celda lo empeoraron. Pasó cada hora despierto dibujando nuevos diagramas, refinando cálculos, planificando una construcción más potente. Salió de esa cárcel más obsesionado que cuando entró. Cuando Miguel salió a finales de 1995, llamó al programa de radio otra vez, pero en esta ocasión, Arturo Vega notó algo diferente de inmediato. La voz de Miguel había cambiado. Más oscura, más urgente, casi desesperada. Miguel le dijo a Arturo que había reconstruido su sistema de forma legal esta vez, con componentes comprados, un diseño refinado, mejores mecanismos de control, estabilización láser más precisa y que los efectos ya no eran sutiles. Los objetos ya no solo parpadean, Arturo, dijo Miguel. Desaparecen por segundos, a veces más, y cuando regresan, a veces regresan mal. Describió cómo colocó un bloque de madera entre los arcos. Desapareció durante 3 segundos. Cuando reapareció estaba helado, mucho más frío que el aire circundante, como si hubiera estado en otro lugar, un lugar bajo cero. Probó con una flor, desapareció y regresó marchita, como si hubieran pasado días en lugar de segundos. Y entonces Miguel dijo algo que hizo que la voz de Arturo Vega pasara de la curiosidad a la genuina preocupación. Había probado con un ratón. El ratón desapareció durante 5 segundos. Cuando regresó estaba vivo, pero completamente desorientado, moviéndose de forma errática, negándose a comer. Murió 2 días después. Miguel, dijo Arturo, y se le notaba la preocupación en la voz. Necesitas dejar de experimentar solo. Contacta con científicos de verdad, busca supervisión. Esto va más allá de lo que una sola persona debería estar haciendo en un garaje. Pero se podía escuchar en la respuesta de Miguel. Ya estaba más allá de escuchar consejos. La obsesión se lo había tragado entero y estaba a punto de ponerse mucho peor. La última llamada y la desaparición. A finales de febrero de 1996, Miguel hizo su última llamada al programa de radio. Y lo que dijo esa noche conmocionó incluso a la audiencia de Arturo Vega, un público que genuinamente había escuchado de todo a lo largo de los años. Miguel dijo que había ampliado el campo. Ya no afectaba solo a objetos pequeños. Dijo que él mismo podía adentrarse parcialmente en él. Y cuando lo hacía, el tiempo se sentía diferente. Es como si todo se ralentizara excepto tú, dijo Miguel. Puedes ver las cosas sucediendo en cámara lenta. Puedes moverte entre los segundos. Y cuando sales, te das cuenta de que ha pasado más tiempo del que experimentaste. Como si hubieras estado ausente más de lo que creías. Silencio absoluto en la línea. Luego, Arturo hizo la pregunta que todos estaban pensando. Miguel, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? Miguel hizo una pausa. Luego, con cuidado. No sé si es viaje en el tiempo, pero es algo. El campo altera la percepción normal o la realidad normal. No puedo distinguir cuál de las dos, pero estoy cerca, Arturo. Solo necesito más potencia y un mejor estabilizador. Arturo intentó hacerlo entrar en razón, que buscara científicos, que trabajara dentro del sistema, pero la paranoia de Miguel había echado raíces. Habló de vigilancia gubernamental, de personas observando su casa, de coches en su camino rural que no tenían razón de estar allí. La llamada terminó con una promesa.
Llamaré de vuelta en marzo. Tendré pruebas, video, mediciones, todo lo que me has pedido. Esa llamada nunca llegó. Marzo de 1997. Miguel se había quedado en silencio, teléfono desconectado, cartas devueltas. La gente que pasaba por la casa de campo decía que parecía abandonada. Luego el garaje ardió. Los investigadores encontraron cobre derretido, transformadores destruidos y ese patrón de circular de quemadura de casi 2 metros en el suelo de concreto. Pero ningún cuerpo, ningún Miguel, solo la nota en la caja de herramientas. No se trata del tiempo, se trata de cómo percibes las cosas. Los investigadores concluyeron que probablemente había huido antes del incendio. Tal vez él mismo lo había provocado. Caso cerrado. Se presentó un informe de persona desaparecida, pero nunca se investigó en profundidad. Pero en Internet la historia detonó. Para el verano de 1997, Miguel Marquina era una leyenda de la red. Los foros explotaron con teorías. Había viajado en el tiempo al futuro, se había ido al pasado, había abierto un portal, lo había matado el gobierno, lo había fingido todo. El programa de radio dedicó episodios enteros al misterio. Suscríbete si te está gustando el video. La leyenda se profundiza. En el verano de 1998, un investigador de Internet desenterró un recorte de prensa de 1930. Un cuerpo había aparecido en una playa de la costa valenciana. Hombre de entre 30 y 35 años aproximadamente, vestido con ropa que parecía extrañamente moderna para la época. En su bolsillo, un pequeño dispositivo rectangular metálico cubierto de botones y símbolos no identificables. El dispositivo fue fotografiado, imagen granulosa, pero cuando fue mejorada y publicada en línea, la gente notó algo escalofriante. Parecía algo que un aficionado a la electrónica de los años 90 construiría. Lo que parecían ser indicadores de tipo luminoso, un lenguaje de diseño que coincidía con los bocetos de Miguel. ¿Pudo Miguel haber viajado a 1930 y haber muerto allí? ¿Pudo ese dispositivo haber sido una de sus unidades de control? La evidencia era débil, pero alimentó la leyenda hasta que Miguel Marquina se convirtió en el hombre que construyó una máquina del tiempo y fue encontrado muerto en 1930, décadas antes de haber nacido. Durante años ahí se quedó la historia, un misterio sin resolver. Un cuento de advertencia susurrado a altas horas de la noche en foros de lo paranormal, hasta 2006. Y aquí es donde hay que prestar mucha atención. En septiembre de 2006, el doctor Héctor Vidal, un profesor de física en Barcelona que mantenía un blog sobre ciencia de frontera, abrió su correo electrónico y encontró un mensaje que le puso los pelos de punta. El remitente decía ser Miguel Marquina. El mensaje: sé que la gente piensa que estoy muerto. No lo estoy, pero tampoco estoy exactamente aquí. La máquina funcionó, pero no como yo pensaba. Te envío diagramas. Marco de estabilización de vórtice de tercera generación. No lo construyas, solo estúdialo. Entiende lo que yo no pude. Adjuntos había diagramas técnicos mucho más sofisticados que cualquier cosa que Miguel hubiera descrito al aire. Diseños de circuitos, ecuaciones de campo, advertencias sobre efectos biológicos. El doctor Vidal leyó el correo 3 veces. Intentó responder. Rebotó. Rastreó la dirección hasta una biblioteca pública en Tenerife. Las autoridades verificaron. Nadie recordaba a alguien que coincidiera con la descripción de Miguel. Otro callejón sin salida. Y el misterio se hizo más profundo. El regreso. Y entonces llegó 2022. 29 años después de que Miguel Marquina desapareciera. Andrés y Melissa Campos acababan de comprar una antigua casa de campo en la España rural, en la provincia de Toledo. Mientras renovaban el desván, encontraron una pesada caja de madera detrás del aislamiento, en un rincón que no había sido tocado en décadas. La etiqueta decía M. Marquina. No abrir hasta el momento indicado. En su interior, diarios llenos de notas manuscritas, diagramas de circuitos y fechas que abarcaban desde 1995 hasta 2021. Placas de circuitos, algunas quemadas, otras en perfecto estado, envueltas en bolsas antiestáticas, y una fotografía instantánea mostrando a un hombre de pie junto a un gran marco metálico en forma de anillo. Fecha estampada, 21 de junio de 2021. En el reverso alguien había escrito:
Funcionó, pero no de la manera que yo pensaba. Y aquí viene lo inquietante. Uno de los diarios contenía la dirección exacta de la casa de campo donde ahora vivían los Campos. Junto a ella, una nota. Estabilidad de campo magnético óptima. Ubicación de almacenamiento segura. Lo encontrarán cuando sea el momento adecuado. ¿Cómo sabía Miguel esa dirección? ¿Cómo sabía que los Campos comprarían esa casa específica? ¿Cómo una caja escondida años atrás contenía documentos fechados en 2021? Andrés y Melissa publicaron la historia en un foro de internet. La publicación se hizo viral. En cuestión de días, personas que habían seguido la historia de Miguel Marquina durante décadas pusieron en contacto. Y entonces, 3 semanas después, Andrés recibió una llamada telefónica, sin identificador de llamada. La voz al otro lado estaba cansada, desgastada, pero era inconfundible para cualquiera que hubiera escuchado alguna vez aquellas viejas grabaciones del programa de radio. Soy Miguel Marquina. He oído que encontraron mi caja. Me gustaría explicar lo que pasó. ¿Puedo ir a visitarlos? Llegó a la casa de campo de los Campos en octubre de 2022. 59 años, la edad correcta si hubiera envejecido normalmente desde 1997. Pero parecía mucho mayor, curtido, como un hombre desgastado por algo que nadie más podía ver. Lo que les contó Andrés y Melissa durante las siguientes horas lo cambió todo. Según Miguel, él no viajó a través del tiempo, no de la manera en que nadie imaginaba. La máquina no me movió a través del tiempo, dijo Miguel. Me desincronizó de todos los demás. Yo seguía aquí. Mismos lugares, mismos momentos, pero estaba fuera de fase, como una radio sintonizada ligeramente fuera de frecuencia. Todavía puedes oír la música, pero es borrosa, distante. Estás presente, pero no del todo. Describió la noche del incendio. Marzo de 1997. Máquina de tercera generación mucho más potente que cualquier versión anterior. El campo se estabilizó y Miguel, en un momento de confianza temeraria, se adentró completamente en él. No hubo destello de luz ni sensación de movimiento, solo una quieta sensación de desconexión, como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente hacia un lado y él se hubiera quedado en su lugar. Cuando salió, todo se veía igual, pero habían pasado horas. La máquina se había sobrecalentado y prendido fuego. Miguel escapó, pero cuando intentó contactar con la gente, algo estaba profundamente mal. Sus amigos reconocían su cara, pero no podían ubicar su nombre. Su casero recordaba haber alquilado a alguien, pero no podía recordar los detalles. Las llamadas telefónicas llegaban a números desconectados. Era como si la existencia de Miguel hubiera sido parcialmente borrada de la capacidad de otras personas para percibirlo. No desaparecí, dijo Miguel. Me volví difícil de encontrar, difícil de recordar, como si tu cerebro no pudiera aferrarse a la idea de mí. Y cada vez que había probado la máquina en mí mismo, empeoraba. Me volvía un poco menos real para todos los demás. Con el paso de los años, la desincronización se profundizó. Los trabajos no duraban. Los compañeros olvidaban que trabajaba allí. No podía mantener una cuenta bancaria porque los empleados no recordaban haberle abierto una. Vagaba. Trabajos en efectivo, habitaciones temporales, lugares donde nadie necesitaba recordarlo. Y durante todo ese tiempo siguió investigando, intentando entender lo que había hecho. Lo que descubrió fue que la máquina no manipulaba el tiempo. Manipulaba la percepción, la memoria y los estados de probabilidad cuántica que determinan si una persona puede ser observada y recordada. Cada persona existe porque otros la recuerdan, le dijo Miguel a los Campos. La memoria crea la realidad y yo dañé mi capacidad de ser recordado. Pueden verme ahora, estamos hablando, pero es frágil y está empeorando. Los Campos hicieron la pregunta obvia. ¿Por qué volver ahora? Miguel dijo que se le acababa el tiempo. Cada exposición al campo había profundizado el efecto. Apenas podía mantenerse coherente ante alguien durante más de unas pocas horas. Pronto se volvería completamente inmemorable, presente pero imperceptible, existiendo en los espacios entre la atención de las personas.
Había planificado este momento años atrás, escondió la caja en una ubicación con estabilidad óptima de campo magnético. Esperó a que las personas correctas la encontraran. Personas que documentarían todo antes de que él se deslizara completamente hacia la desmemoria. Antes de irse, le pidió 3 cosas a los campos: enviar los diarios a un archivo de investigación privado, personas que estudiarían el trabajo sin replicarlo de forma imprudente, sellar el desván porque algunos equipos todavía estaban magnéticamente activos, y nunca intentar contactarlo de nuevo. Los campos aceptaron. Miguel les agradeció y salió por la puerta. Y esta es la parte que se queda contigo: la desmemoria. Andrés y Melissa describieron exactamente la misma experiencia. En el momento en que Miguel salió de la casa, tuvieron que concentrarse activamente para recordar cómo se veía. Su rostro comenzó a disolverse en sus mentes casi de inmediato, como intentar sostener agua entre los puños. En cuestión de minutos, Melissa agarró un cuaderno y empezó a escribir todo lo que podía recordar, porque los detalles ya se estaban escapando. Andrés se encontró a sí mismo mirando la pared, tratando de recordar el sonido de la voz de Miguel, y no podía. En una hora, estaban leyendo sus propias notas como si fueran la escritura de un desconocido. Las palabras eran suyas, pero la memoria detrás de ellas se estaba desvaneciendo. En una semana, tenían que leer sus notas para reconstruir la conversación por completo. La emoción del encuentro, el asombro, el pavor, el peso de lo que Miguel les había contado, se disolvía en algo vago y sin forma, como despertar de un sueño que sabes que era importante pero no puedes describir. Ahora, años después, dicen que el encuentro se siente como algo que le sucedió a otra persona, una película que recuerdan a medias. Saben que fue real porque los diarios están ahí, la fotografía está ahí, sus propias notas están ahí, pero la memoria viva de haber estado sentados frente a Miguel Marquina casi ha desaparecido. Eso es lo que la desmemoria parece. No es olvidar exactamente. Es algo peor: la lenta y silenciosa eliminación de la presencia de alguien de tu mente mientras la evidencia de su existencia está justo frente a ti. El caso de Miguel Marquina nos deja con una pregunta que no tiene nada que ver con máquinas del tiempo. Es más simple que eso y mucho más aterrador. ¿Qué pasa cuando aquello que te hace real para otras personas, su capacidad de percibirte, recordarte, retenerte en sus mentes, se rompe? La respuesta de Miguel fue clara: no desapareces. No mueres. Simplemente te vuelves imposible de retener. Un rostro que nadie puede describir del todo. Un nombre que se escapa de la lengua. Una presencia que se disuelve en el momento en que sales de la habitación. Los campos cumplieron su promesa. Los diarios fueron enviados. El desván fue sellado. Desde entonces, avistamientos ocasionales sin verificar. Alguien que coincide con la descripción de Miguel haciendo preguntas extrañas en departamentos de física de universidades. Un hombre en una conferencia que se presentó como Miguel Marquina, pero a quien nadie pudo recordar después. Reportes desde albergues de un hombre con conocimientos técnicos que nunca se quedaba lo suficiente para que alguien aprendiera su nombre. Rastros, ecos, la firma desvaneciéndose de un hombre que se desliza cada vez más profundo hacia la desmemoria. En algún lugar, Miguel Marquina sigue ahí afuera, caminando por un mundo que apenas puede verlo, todavía respirando, todavía moviéndose, todavía intentando ser recordado antes de que el último hilo se rompa y caiga por las grietas de la realidad para siempre, vivo, presente y completa, irreversiblemente olvidado. La máquina funcionó, solo que no de la manera que nadie esperaba. Y el precio fue un destino peor que la muerte. Miguel Marquina encontró la manera de romper la realidad. Y la realidad lo rompió a él. Suscríbete si te gustó el video.